Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, al comentario día por día de la lección número 7, aquí en el canal En Defensa de la Fe. Que la bendición del Señor sea contigo y con tu familia. Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a darle me gusta a este video y a compartirlo con 5 de tus hermanos y 5 de tus amigos. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la bella oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Por favor, purifica nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos escuchar tu palabra en el contexto correcto y ponerla en práctica, para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La lección número 7 titula Nuestro Dios Perdonador. Para memorizar. Sábado 9 de noviembre. Para memorizar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. En la lección de la semana pasada, vimos cómo después de la lectura de la Torá, el pueblo tuvo un profundo sentimiento de tristeza al contrastar la santidad y fidelidad de Dios con su vida de pecado. Sin embargo, los dirigentes los habían invitado a dejar su tristeza y a gozarse en el Señor, porque Dios les daba la seguridad de su perdón debido a su gran misericordia y el verdadero arrepentimiento de ellos. Esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a considerar cómo después de la fiesta de los tabernáculos y de estar alegres por volver a celebrarla, los israelitas leyeron una vez más la palabra, pero esta vez fueron más allá de reflexionar acerca de sus vidas. En esta ocasión, de una manera consciente y sincera, confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Es maravilloso cómo el Espíritu Santo toca nuestro corazón a través de su santa palabra y cómo del sentimiento o reconocimiento de nuestra culpa, cuando es sincero y verdaderamente inspirado por el cielo, indiscutiblemente pasamos a la confesión. El espíritu de profecía nos dice: el Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. El Camino a Cristo, página 27. Lección para el día domingo, 10 de noviembre. Ayuno y adoración. Es muy llamativo ver cómo en la Biblia muchos hombres y mujeres de Dios usaban a menudo el ayuno en momentos cruciales e importantes de su vida y de su historia, como en el caso de Esther, que cuando debía presentarse ante el rey para interceder por sus hermanos judíos, le dijo a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esther 4:16. También registra Daniel en su oración de confesión y súplica por misericordia, en el capítulo 9, «Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza». Daniel 9:3. Y seguramente no es una coincidencia que en ambos casos Dios respondió esas oraciones sinceras y acompañadas del ayuno. En tiempos de Esdras y de Nehemías también se registra un momento especial de ayuno. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados
y adoraron al Señor su Dios. Nehemías capítulo 9, versos 1 al 3. Sería muy bonito, hermanos, que más a menudo dedicáramos ese tiempo especial de ayuno en el que nos comuniquemos con Dios para abrirle nuestro corazón y confesar lo mal que hemos actuado o cuánto nos hemos alejado de Él y su plan para nosotros. Además, recordando su gran misericordia. Hemos recibido el ejemplo de Daniel, de Esther, de Moisés y más especial aún, de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. En esta nueva asamblea, el pueblo se humilló ante Dios y se apartó de los extranjeros, pues era necesario que ellos como pueblo escogido asumieran su propia y única responsabilidad por sus pecados como nación. No solo confesaron sus propias iniquidades, sino las de sus ancestros, pues en todas las generaciones el pueblo había mostrado infidelidad y desobediencia. Los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados, y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. Camino a Cristo, página 38. Es notable ver que después de la reconstrucción del muro, esta era la tercera ocasión en que como pueblo se reunían para leer el libro de la ley, y una vez más, el Espíritu Santo hizo la obra que también hará hoy en nuestra mente y corazón, si se lo permitimos. Está hoy en nuestras manos acercarnos a Dios en humildad y a través de la lectura de su Santa Biblia, ser impresionados por el Consolador y llevados a un arrepentimiento profundo y una confesión tan sincera como la de Daniel, capítulo 9. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9, versos 5, 9, 18 y 19. Lección para el día martes, 12 de noviembre. Lecciones del pasado. El pueblo continuó orando, haciendo una larga declaración de las proezas que Dios hizo desde que los sacó de Egipto y la forma providencial como los guió en el desierto, el momento solemne y glorioso en que recibieron sus mandamientos y estatutos, entre ellos el día de reposo, también recordando cómo los alimentó con maná, viendo todos estos favores en contraste con su desobediencia. Nehemías capítulo 9, versos 16 al 18 nos dice: Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones aparte de su palabra, para manifestar a sus hijos. Fin de la cita. La sierva del Señor nos habla de la manera correcta en que debemos presentar nuestra confesión al Señor. La verdadera confesión, dice ella,
es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. El camino a Cristo, página 38. El favor de Dios para nosotros ha sido con seguridad tan grande como lo fue con el pueblo de Israel. A diario vemos su mano bondadosa al darnos la vida, la salud, la familia, un empleo, hermanos en Cristo, dones y talentos, gente linda que nos ama, su santa palabra, la oración. Y aún los momentos difíciles y pruebas en el horno de la aflicción, con las que pule o purifica nuestro carácter. Todas estas y muchas más bendiciones podríamos enumerar de nuestro presente y pasado en el que Dios ha estado presente, en los que Dios ha estado presente y ha sido abundantemente generoso. Pero también podríamos enumerar una larga lista de los momentos en los que hemos fallado siendo egoístas, envidiosos, malgeniados o indiferentes con el Señor y sus mandamientos, o también en los que hemos fallado o faltado a nuestro prójimo, no cumpliendo nuestra palabra, o tomando lo que no es nuestro, o hablando mal del prójimo. También las muchas ocasiones en las que hemos violado el santo sábado, y sabiendo hacer lo bueno, hemos decidido hacer lo malo. La lista, en definitiva, es más larga, y cada uno puede hacerla en su interior, para comprobar una vez más que es la gracia de Dios la que nos salva y que no merecemos de ninguna manera la gran salvación que el Señor nos ofrece constantemente. Pero es la gran bondad y misericordia del Señor la que nos guía al arrepentimiento y que nos hace reconocer nuestro pecado en toda su magnitud. Sin embargo, no es en sí la confesión la que nos salva, sino el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. El espíritu de profecía nos dice, cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu Santo tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 217. Así que es mediante la gracia que recibimos el perdón y con el poder del Señor tomamos la decisión de abandonar el pecado y vivir en santidad dependiendo constantemente del Señor Jesucristo. El camino a Cristo nos dice, la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado, y anduviere en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Camino a Cristo, página 39. Lección para el día miércoles. La ley y los profetas. En muchas ocasiones decimos, si yo tuviera esto o aquello, si Dios me diera más trabajo, más dinero, si Dios me diera más oportunidades económicas, estaría feliz y completo, y nada me impediría serle fiel, pues mi mente no tendría preocupaciones que atender, y entonces podría dedicarme a Dios 100% y a su obra. Pero les tengo noticias, mis hermanos.
Hay muchos ejemplos bíblicos y contemporáneos que nos muestran que la comodidad económica y una vida sin carencias no es precisamente garantía de fidelidad a Dios. Es más, nuestro Señor Jesús, en Mateo 19:23, dijo a sus discípulos: «De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». Obviamente no quiere decir que Dios no ame a los ricos o que no los quiera salvar, sino que los ricos, al sentirse tan seguros y autosuficientes por su comodidad económica, tienden a olvidarse de buscar a Dios y de ocuparse de su salvación. Uno de los ejemplos más grandes de esta idea lo vemos en el pueblo de Israel. En la oración del pueblo, registrada en Nehemías capítulo 9, ellos recuerdan cómo Dios los había multiplicado como pueblo y les había permitido tomar la tierra prometida con todas sus bendiciones. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Fijémonos en la expresión se saciaron, pues esta palabra aparece pocas veces en la Biblia, y cuando se menciona tiene una connotación negativa, como por ejemplo en Deuteronomio 32:15, porque engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Este versículo muestra que después de saciarse, Jesurún o Israel abandonó a Dios, y así el pueblo lo reconoció en Nehemías capítulo 9, 26 al 28, y desde el 28 hasta el 30. Esto nos dice la palabra del Señor. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Los israelitas reconocieron que después de tantas bondades y privilegios recibidos como nación, de la mano de Dios, ellos respondieron siendo rebeldes, infringiendo la ley y despreciando las amonestaciones de los profetas enviados por el Señor, y que además lo habían hecho una y otra vez. De este reconocimiento inferimos que el pueblo había comprendido cuán importante es que sigamos cada uno los mandamientos dados por el Señor, los cuales son como un cerco que nos protege del mal, y también pudieron comprender que los mensajes enviados por el Señor mediante sus profetas son sagrados y sirven para orientarnos y guiarnos en el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude a que nuestra fidelidad y consagración a Él no dependa de cuál sea nuestra situación financiera, familiar o laboral, sino que dependa estrictamente de su santa palabra. Que nuestro amor por Él y por sus mandamientos sea incondicional, que le otorguemos a nuestro Dios nuestra lealtad, tanto en el tiempo bueno como en el tiempo difícil, pues también la palabra de Dios tiene muchos ejemplos de hombres que sirvieron a Dios a pesar de las circunstancias adversas, como José, Daniel, Moisés y el paciente Job, quien lo perdió todo, y aún así por su amor al Señor pudo decir: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel,
en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Capítulo 19, versos 25 al 27. Lección para el día jueves, 14 de noviembre. Alabanza y petición. La oración sincera de Nehemías, capítulo 9, termina primero reconociendo la grandeza y la fidelidad de Dios. En el verso 32 nos dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Después, el pueblo le pidió a Dios que tuviera misericordia de ellos por la situación en la que se encontraban, pues ellos se sentían en gran angustia, a la vez que reconocieron que tal situación era consecuencia de su continua rebeldía y por no poner al Señor en el primer lugar de sus vidas y de su historia. Nehemías 9:32 al 35 nos dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Fin de la cita. En muchas ocasiones, como los israelitas, podemos decir que las cosas negativas que nos pasan en el presente son consecuencia de nuestro mal proceder en el pasado, porque no seguimos las directrices y los consejos del Señor a la hora de elegir una pareja, un socio en un negocio, las amistades o la carrera que debíamos estudiar. Por eso es que pedimos con fervor que Dios nos muestre su gracia. Hagámonos una pregunta importante. ¿Qué tanto del sufrimiento que tenemos en nuestro presente se debe a la desobediencia de la ley de Dios en nuestro pasado? Muchos que hoy sufren sobremanera en sus hogares es porque no tomaron en cuenta la voluntad de Dios a la hora de elegir pareja para casarse. Muchos que hoy están desempleados deben esta situación gravosa porque no tuvieron en cuenta al Señor para preguntarle qué carrera debían seguir, qué debían estudiar, dónde debían estudiar. Pensaron solamente en estudiar una carrera que les diera dinero, o la carrera que agradaba a sus corazones, pero no tuvieron en cuenta el consejo del Señor, quien es el que conoce el destino de cada ser humano. Muchos que hoy están en la cárcel, o huyendo, o que tienen mala fama en su comunidad, es porque eligieron malas compañías y despreciaron el consejo del Señor cuando nos dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Por eso, mis hermanos y hermanas, hoy debemos atender los mandamientos del Señor. Hoy debemos aceptar y conocer su consejo. Aquellos que obedecen al Señor de todo corazón y por amor, en su futuro nunca se arrepentirán de haber escogido el camino de la vida. Pero los que eligen desobedecer al Señor en cualquier punto de su vida, en el futuro siempre recogen con lágrimas. Siempre cosechan su tristeza, su dolor y su miseria. Que esta no sea tu historia ni mi historia. Que nuestra historia sea una de obediencia, de sumisión total a la voluntad del Señor. El espíritu de profecía nos dice: Cristo es el Redentor simpatizante y compasivo. Mediante su poder sustentador, los hombres y las mujeres llegan a ser fuertes para resistir el mal. Cuando el pecador confeso contempla el pecado,
le resulta sumamente pecaminoso. Ve que sus faltas deben ser vencidas y que sus apetitos y pasiones deben someterse a la voluntad de Dios. Habiéndose arrepentido de su transgresión de la ley de Dios, lucha sinceramente para vencer el pecado. Trata de manifestar el poder de la gracia de Cristo y es puesto en contacto personal con el Salvador. Mantiene a Cristo constantemente delante de sí. Al orar, al creer y al recibir las bendiciones que necesita, se acerca más y más a la norma de Dios para él. Libro La maravillosa gracia de Dios, página 256. Sin embargo, de la historia de Nehemías capítulo 9, lo más especial es leer la forma como concluyen la oración. Es con un pacto. El pueblo en verdad muestra la sinceridad de su arrepentimiento al comprometerse con el Señor. Nehemías 9:38 nos dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Nehemías 10:29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Nuestro anhelo, mis amados hermanos y hermanas, es que la gracia de Dios nos lleve hoy a ver la pecaminosidad de nuestro andar, a reconocer que no podemos hacer nada bueno si no estamos y vivimos en Cristo Jesús, de tal manera que anhelemos como los israelitas vivir para agradar y obedecer a Dios, quien dio su vida por nosotros y que además quiere que hoy en nuestra vida seamos ejemplos de la verdad, ejemplos de salvación, y que también nos prepara bellas moradas para que vivamos una eternidad de gozo con Él y todos los que aman su venida. Lección para el día viernes 15 de noviembre, para estudiar y meditar. Dios quería que el pueblo de Israel brillara en medio de las naciones, que mostrara al mundo cómo se vive cuando se honra al Dios verdadero y se sigue su plan. Ellos podían de cierta manera ser un modelo de la restauración que Dios hará con nosotros y vivir evocando un Edén, en el sentido de la abundancia, prosperidad, espiritualidad que podrían haber gozado en la tierra prometida si se hubieran entregado por completo al Señor y hubieran obedecido los mandamientos de Cristo. Y es que Dios nos da sus mandamientos para que podamos deleitarnos en la obediencia y también deleitarnos en las bendiciones que resultan de la obediencia. El punto es que esta obediencia y estas bendiciones tienen un propósito. La lección, hablando del pueblo de Israel, dice que su pecado no consistía en edenizarse en la gran bondad de Dios, sino en olvidarse del Señor, cuya bondad disfrutaban. Ezequiel 23:35. Las bendiciones del Señor se convirtieron en un fin en sí mismas, en lugar de un medio para un fin, que era revelar a Dios a quienes los rodeaban. Lo que quiere decir que el pueblo de Israel no buscaba a Dios para glorificarlo, sino que lo buscaba de una manera interesada y egoísta, para recibir bendiciones y quedarse con esas bendiciones de manera mezquina, olvidándose el compartir la luz con las naciones vecinas. En el estudio de esta semana, consideramos a un pueblo que, a través de la lectura de la palabra, fue tocado y en una actitud de ayuno y oración, buscó con un corazón contrito el perdón de Dios, confesando sus propios pecados y el de sus antepasados. Y esto lo hicieron sin ninguna intención de justificarse en sus pecados, que es algo que resulta muy fácil para nosotros hoy. Dar excusas del por qué actuamos de una u otra manera. Ellos admitieron su constante rebeldía y su desobediencia a su ley,
y a las amonestaciones dadas por los profetas. Además, el pueblo reconoció a Dios como su creador y sustentador, y recordó la manera extraordinaria en la que habían nacido como pueblo, la manera como habían sido liberados y sustentados a través de los años, y apelaron a ese Dios misericordioso y a su gracia infinita para que volviera sus ojos sobre ellos. Todo esto sin olvidar comprometerse con el Señor para guardar sus mandamientos, los cuales antes y de manera reiterativa habían pisoteado. El pueblo no solo lloró, sino que confesó e hizo pacto con su Creador. Hoy nosotros debemos también reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de todo corazón al ver la gran misericordia y fidelidad de nuestro Señor, clamar a Él en oración, pedirle que perdone nuestros pecados, que nos dé la fuerza para vivir en santidad, guardando sus mandamientos. Y el Señor escucha nuestra oración y provee para nosotros todo lo necesario para que vivamos en victoria sobre el pecado. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es verdad, porque ella entra a nuestro corazón como una espada de dos filos. Nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia y de juicio, del perdón que Cristo Jesús nos ofrece de manera abundante. Hemos pecado, nos hemos alejado de ti de mil maneras, hemos hecho nuestra propia voluntad y hemos recogido consecuencias terribles que nos han hecho llorar, pero que también nos permiten conocer que vivir lejos de ti es una vida triste, solitaria y miserable. Hoy clamamos a ti para que nos restaures, para que nos perdones, para que nos transformes, para que nos ayudes a hacer pacto contigo de vivir en santidad, porque Cristo Jesús viva en nuestro corazón. Acompaña y bendice a todos tus hijos e hijas alrededor del mundo. Que tu pueblo reciba tu santa bendición y que todos podamos vivir en obediencia a tus mandamientos, predicando tu verdad presente para este tiempo. Gracias por escuchar esta oración y por respondernos de acuerdo a tu sabia, santa y misericordiosa voluntad. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.